Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, y más específicamente, vamos a hablar de una de las más exitosas y queridas de los últimos años, Love is in the Air ***. Y no solo eso, vamos a desvelar un secreto que Hande Erçel, la mismísima Eda Yildiz, ha revelado y que te va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque este chisme está jugoso y mucho. Ya lo saben, si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Este es el lugar perfecto para los amantes de las series turcas, los dramas, las noticias de farándula y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todo. Prometo traerles siempre lo mejor, las últimas novedades y, por supuesto, mucho chisme. Así que suscríbanse ya. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Love is in the Air fue un fenómeno. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que interpretan a Eda y Serkan, traspasó la pantalla. La serie nos cautivó con su historia de amor, sus enredos, sus paisajes, su vestuario. Todo. Pero, ¿alguna vez se preguntaron si todo lo que veíamos en la pantalla era tal cual lo imaginábamos? ¿Si existía alguna verdad oculta detrás de la magia? Pues bien, Hande Erçel, en una reciente entrevista, ha soltado la bomba. Y sí, efectivamente hay secretos, y vaya secretos. La entrevista, que se realizó en el marco de la promoción de su nueva película, fue una conversación íntima y sincera donde Hande, con la naturalidad que la caracteriza, se abrió sobre su experiencia en Love is in the Air ***. No se guardó nada, y reveló detalles que, aunque no destruyen la magia de la serie, sí nos invitan a reflexionar sobre la realidad detrás de la ficción. Resulta que durante la grabación de Love is in the Air ***, hubo ciertas dinámicas que no siempre se correspondían con la idílica imagen que se mostraba en la serie. Y no me refiero a problemas de guión o de producción, sino a cuestiones más personales y relacionadas con la relación entre los actores principales. Hande, con la sinceridad que la caracteriza, ha revelado detalles que nos hacen ver la serie con otros ojos. Prepárense porque lo que viene es fuerte pero muy interesante. Uno de los puntos más comentados por Hande fue la presión que sentían los actores por mantener la química que tanto atraía a los fans. Era como una responsabilidad, un deber. La productora, los directores, los ejecutivos de la cadena, todos estaban pendientes de que esa chispa siguiera viva. Las redes sociales, como ya les dije, eran un termómetro implacable, y cualquier atisbo de frialdad entre los protagonistas era inmediatamente detectado y comentado. Imagínense, cientos de miles de personas pendientes de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción. La presión, según Hande, era constante y se sentía en cada rodaje. La actriz confesó que al principio, la química fluyó de manera natural, sin forzarla. La conexión entre ella y Kerem era innegable. Ambos eran jóvenes, talentosos y, como suele suceder en estos casos, la convivencia en el set generó una atracción mutua. La chispa surgió de forma espontánea y afortunadamente se reflejó en la pantalla, lo cual fue clave para el éxito de la serie. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, la presión se hizo más fuerte y en ocasiones, la naturalidad se veía afectada. Al principio era fácil, explicó Hande. La química estaba ahí. Pero a medida que la serie ganaba popularidad, todos, desde la productora hasta los fans en las redes sociales, esperaban más. Esperaban que la conexión fuera siempre perfecta, siempre intensa. Y eso a veces era difícil. Había momentos en los que sentíamos que estábamos obligados a mostrar una cercanía que quizás, en la vida real, no siempre existía. Y aquí es donde entramos en terreno un poco más delicado. Hande no reveló abiertamente que tuviera problemas con Kerem, pero sí dio a entender que la relación entre ellos, fuera de la pantalla, era mucho más compleja de lo que se veía. Hubo desacuerdos, momentos de tensión, y, como en cualquier relación humana, momentos buenos y malos. La idealización que los fans hacíamos de ellos, basada en la serie, no siempre se correspondía con la realidad. Esto es algo que suele suceder en el mundo del espectáculo, ¿no creen?
Nos enamoramos de los personajes, nos creamos una imagen de los actores, y a veces nos olvidamos de que son personas reales, con sus propios problemas y sentimientos. Kerem es un gran actor, un gran profesional, dijo Ande, pero también es una persona con su propia personalidad, con sus propias ideas. Y a veces esas ideas no coincidían con las mías. No siempre estábamos de acuerdo en todo, y eso generaba tensiones. Éramos dos personas trabajando juntas, compartiendo muchas horas al día, bajo una gran presión. Era inevitable que surgieran diferencias. Las palabras de Ande, aunque no directas, dejaron entrever una realidad que muchos sospechábamos, pero que no nos atrevíamos a confirmar. La relación entre los protagonistas de Love is in the Air no era tan perfecta como la pintaban. Y es que, seamos sinceros, en la vida real, las relaciones son complicadas. No siempre hay finales felices y a veces, las personas se alejan, por más que el amor haya existido en algún momento. Otro de los secretos que Ande desveló es la forma en que se gestionaban las escenas románticas. Las escenas románticas. Esas que nos hacían suspirar, que nos ponían la piel de gallina y que nos hacían desear un amor como el de Eda y Serkan. Pues bien, resulta que detrás de esas escenas había un equipo de trabajo enorme con coreógrafos, directores, y un sinfín de detalles que se cuidaban al máximo. Imaginen el trabajo que hay detrás de cada abrazo, de cada beso, de cada mirada. Ande explicó que cada escena romántica era meticulosamente planificada. Se ensayaban, se coreografiaban, se buscaban los ángulos perfectos, la iluminación ideal. No era simplemente improvisar, como podríamos pensar. Todo estaba pensado para transmitir la mayor emoción posible y conectar con el público. Y claro, esto también generaba una presión añadida, la de hacerlo bien, de que cada escena fuera perfecta. Trabajábamos mucho en las escenas románticas, comentó Ande. Tenía que ser perfecto. Tenía que verse creíble. Tenía que emocionar. Había coreógrafos que nos enseñaban cómo movernos, cómo abrazarnos, cómo besarnos. Había directores que nos guiaban, que nos daban indicaciones. Era un trabajo muy minucioso. Pero lo más interesante de todo es que, según Ande, en ocasiones, esta planificación milimétrica restaba espontaneidad a las escenas. La búsqueda de la perfección, a veces hacía que se perdiera la naturalidad, la frescura que las hacía tan especiales. Y aunque el resultado final era espectacular, Ande confesó que a veces echaba de menos la improvisación, el dejarse llevar por el momento. A veces esa planificación tan exhaustiva me frustraba un poco, admitió. Echaba de menos la espontaneidad, la improvisación. A veces me hubiera gustado simplemente dejarme llevar por la emoción del momento sin pensar tanto en la técnica. Pero entiendo que era necesario, que queríamos que las escenas fueran perfectas. Y hablando de perfección, llegamos a otro de los puntos clave de la entrevista, las redes sociales y la presión que ejercen sobre los actores. Love is in the Air fue un éxito rotundo a nivel mundial, y esto implicó una exposición mediática brutal para Ande y Kerem. La gente quería saberlo todo sobre ellos, sobre su relación, sobre sus vidas. Y las redes sociales se convirtieron en un termómetro, en un reflejo de la opinión pública. Ande explicó que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también pueden ser muy peligrosas. La cantidad de comentarios, de especulaciones, de críticas, era abrumadora. La gente creaba historias, inventaba rumores y la presión por mantener una imagen pública perfecta era constante. Era como si la vida de Ande y la de Kerem fuera un reality show constante donde cada acción, cada gesto, era analizado y juzgado por millones de personas. Las redes sociales son una arma de doble filo, afirmó Ande. Por un lado, te permiten conectar con tus fans, compartir tu trabajo, darte a conocer. Pero por otro lado, te exponen a una presión constante, a la crítica, a los rumores. La gente se cree con derecho a opinar sobre tu vida, sobre tus relaciones, sobre todo lo que haces. Ande confesó que en algunos momentos se sentía asfixiada por esa presión. Le costaba diferenciar lo real de lo virtual, lo que ella quería mostrar de lo que la gente esperaba. La imagen que se proyectaba en las redes sociales, a menudo, distaba mucho de la realidad. Y aunque siempre trató de ser fiel a sí misma, la influencia de las redes sociales era innegable. La necesidad de agradar, de mantener una imagen impecable, pesaba como una losa. A veces me preguntaba si lo que estaba haciendo era por mí, o por complacer a los demás, confesó. Era difícil encontrar el equilibrio.
Sentía que tenía que estar siempre perfecta, siempre sonriente, siempre disponible. Y eso obviamente es imposible. Nadie puede vivir así. Además, Andy habló sobre el impacto de la serie en su vida personal. Love is in the air la catapultó a la fama internacional, y esto conllevó cambios importantes. La falta de privacidad, la dificultad para llevar una vida normal, la necesidad de proteger su intimidad. Todo esto, sumado a la presión del trabajo, generó un gran desgaste. Imaginen, de un día para otro Hande pasó de ser una actriz relativamente conocida en Turquía a ser una estrella internacional. Ya no podía salir a la calle sin ser reconocida, sin ser abordada por fans, sin ser perseguida por los paparazzi. Su vida personal se convirtió en un espectáculo público y eso, inevitablemente, afectó su bienestar. Fue un cambio muy brusco, explicó Hande. De repente mi vida dejó de ser mía. No podía ir a tomar un café sin que me reconocieran, sin que me pidieran fotos. Ya no podía caminar por la calle sin que me siguieran los paparazzi. Era una situación muy difícil, muy estresante. Hande reconoció que a pesar de todo, estaba agradecida por la experiencia, por el éxito de la serie, por el cariño del público. Pero también admitió que el proceso no fue fácil, que hubo momentos muy difíciles y que en ocasiones, se sintió sobrepasada. La fama, el éxito pueden ser muy bonitos, pero también pueden tener un precio muy alto. Y llegamos a la parte más esperada. ¿Qué pasó con la relación entre Hande y Kerem? ¿Hubo algo más allá de la pantalla? Hande no dio una respuesta directa, pero sí dejó entrever que su relación era complicada. No eran solo compañeros de trabajo, sino que también había algo más. Algo que quizás nunca llegó a materializarse del todo. Algo que por respeto a su vida personal, no quiso profundizar. En la entrevista Hande habló sobre la importancia de la amistad, del respeto, de la admiración. Y aunque no mencionó explícitamente una relación romántica, sí dejó claro que había una conexión especial entre ellos. Una conexión que traspasó la pantalla y que, de alguna manera, sigue presente. Kerem es una persona muy especial, dijo Hande. Lo admiro mucho como actor, y también como persona. Tuvimos una conexión muy fuerte, una conexión que se vio en la pantalla. Y aunque nuestra relación fuera complicada, siempre hubo respeto y admiración mutua. Las palabras de Hande, aunque ambiguas, dejaron entrever que la relación entre ella y Kerem fue algo más que una simple relación laboral. Hubo sentimientos, hubo emociones, hubo una conexión que trascendió la ficción. ¿Pero por qué no prosperó? ¿Qué pasó entre ellos? Esa es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta. La revelación de Hande nos invita a reflexionar sobre la idealización que hacemos de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de la magia de las series, hay personas reales, con emociones, con problemas, con vidas complicadas. Y que a veces la realidad dista mucho de lo que vemos en la pantalla. La gente idealiza mucho las relaciones en el mundo del espectáculo, comentó Hande. Creen que todo es perfecto, que todo es maravilloso. Pero no es así. Somos personas normales con nuestros propios problemas, con nuestras propias dificultades. Y a veces, la realidad es muy diferente a lo que se ve en la pantalla. El secreto que Hande ha revelado es un recordatorio de que aunque nos encanten las series, aunque nos enamoremos de los personajes, no debemos olvidar que son solo eso, personajes. Y que la vida real es mucho más compleja, mucho más variada, mucho más impredecible. La vida de los actores, por más glamurosa que parezca, no siempre es fácil. Hay mucha presión, mucho trabajo y a veces se sacrifican cosas importantes como la privacidad, la intimidad o incluso la felicidad. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, la importancia de la autenticidad. Hande nos enseña que es fundamental ser fiel a uno mismo, a pesar de la presión, a pesar de las expectativas. En un mundo donde la imagen y las apariencias lo son todo, la autenticidad se convierte en un valor fundamental. Ser fiel a uno mismo a pesar de la fama, del éxito y de las presiones sociales es el mayor desafío. En segundo lugar, la importancia de la salud mental. El mundo del espectáculo puede ser muy duro y es fundamental cuidar de uno mismo, buscar apoyo y no dejarse llevar por la fama y el éxito. La salud mental es algo que no se puede descuidar y en un entorno tan exigente como el del mundo del espectáculo, es aún más importante cuidarla. Buscar ayuda profesional,
tener un círculo de amigos y familiares que te apoyen, y aprender a lidiar con la presión y el estrés son claves para mantener la salud mental. Y en tercer lugar, la importancia de la empatía. Debemos recordar que los actores son personas, y que detrás de cada personaje hay una historia, una vida, y muchos sacrificios. Es fácil juzgar, criticar y crear rumores, pero antes de hacerlo, debemos recordar que los actores son seres humanos, con sentimientos y emociones. La empatía nos permite comprender la complejidad de la vida de los demás, y nos ayuda a ser más tolerantes y respetuosos. Y hablando de sacrificios, no puedo dejar de mencionar el gran trabajo que hicieron Andy y Kerem en *Love is in the air*. A pesar de las dificultades, a pesar de la presión, lograron crear una serie que nos enamoró a todos. Su química, su talento, su entrega fueron fundamentales para el éxito de la serie. Y aunque la relación entre ellos fuera compleja, su profesionalismo es innegable. Estoy orgullosa del trabajo que hicimos en *Love is in the air*, dijo Andy. A pesar de las dificultades, logramos crear una serie que conectó con millones de personas. Y eso, para mí, es lo más importante. En resumen, Andy Ercel nos ha revelado un secreto que nos hace ver *Love is in the air* con otros ojos. Nos ha hablado de la presión, de la idealización, de las dificultades que conlleva ser actor. Nos ha mostrado que detrás de la magia de la serie hay personas reales, con vidas complejas. Y nos ha invitado a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, de la salud mental y de la empatía. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado del chisme, y que les haya servido para ver *Love is in the air* con una nueva perspectiva. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Andy? ¿Se imaginaban que la realidad era tan diferente a lo que veíamos en la pantalla? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Ya saben que aprecio mucho su apoyo y su compañía. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima.